sea yo, que no seamos nosotros, pero poniendo los pies sobre la tierra, esa es una realidad. Conocer la voluntad de Dios es una cosa, hacerla, vivirla es otra cosa. Y tal vez ustedes conocen a otras personas, a nadie de aquí, pero de otras iglesias, que no hacen la voluntad de Dios, aunque la conocen. Cuando esto sucede, el cristiano no puede recibir nutrición para su alma, pues la comida es hacer la voluntad de Dios, no simplemente conocer la voluntad de Dios. El alma del creyente que simplemente conoce la voluntad de Dios y no la hace, queda sin nutrición espiritual. Tú no puedes comer esta comida espiritual de hacer la voluntad de Dios si no conoces la palabra de Dios. Y no puedes conocer la palabra de Dios si no te alimentas de la palabra de Dios. Dos personas pueden estar sanas igualmente. Piensen en dos personas, hermano. Pero la diferencia de la comida que comen estas dos personas hará una gran diferencia en su vida práctica, en su obra. Es decir, de igual manera como los hijos de Dios, todos tenemos la misma verdad eterna de Dios, la misma vida eterna de Dios dentro de nosotros. Todo el que se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo, hermano, tenemos la vida de Dios. Pero la diferencia en la experiencia de esas personas, esas dos personas, la va a hacer en si se alimenta o no se alimenta de la palabra de Dios. Uno puede alimentar su intelecto y llenar su cabeza de información de la Biblia, pero la verdadera nutrición espiritual viene de hacer la voluntad de Dios. Y esa persona que se alimenta de hacer la voluntad de Dios, como cuando Jesucristo tuvo esa comida que comer, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Entonces esa persona, ese cristiano, su vida es diferente. El uno simplemente conoce la voluntad de Dios, el otro la conoce y la hace. Este es el que se nutre en verdad de alimento de Dios. El creyente que hace la voluntad de Dios es un cristiano nutrido y satisfecho, que tiene fuerza, porque acuérdense, el comer implica renovar fuerza y el comer implica satisfacción también. Ahora, ya casi para terminar, hermanos, la voluntad de Dios pues la tenemos aquí en la Biblia, ¿cierto? Aquí está, y es más que doctrina que decir sí, amén, gloria a Dios, aleluya. No, es una vida como debes de vivir. Eso es lo que la Biblia apunta. Por eso hay tanto lo que acabo de leer ahora que celebramos la Santa Cena. Habla de qué? De tu comportamiento, de mi comportamiento. Habla de cómo vives tu vida. Tú dirás, soy cristiano, ok, pero muéstrame, dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus hechos. No nada más muéstrame vivir tu fe o decir que tienes fe y no tienes obras, ¿cierto? Muéstrame tu fe por tus obras. Eso es lo que le importa al Señor. Y en la voluntad de Dios, hermanos, puede ser palabras, ¿cierto? Palabras, eso, ahí está en la Biblia. No groserías, ya no digan groserías, no digan maldiciones, insultos, palabras hirientes, agresión verbal. Somos hijos de Dios. Eso pertenecía al viejo hombre, a Dios sin el Espíritu Santo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, pone atención a sus palabras, pero las acciones también. Lo que uno hace, a veces entre matrimonios es el biggie, los problemas más difíciles, creo, el asunto es entre los matrimonios, porque hay algo, hermanos, que el hombre y la mujer tienen cuando están casados, como que es más fácil ser cruel, rudo con una persona que no es tu esposa o tu esposo. ¿Me están siguiendo? Un hombre con su jefa, ¿ustedes creen que la va a tratar y le va a hablar como la esposa? No, pero a la esposa es más fácil hacerlo. La mujer también. A su esposo puede tratarlo de una manera, pero al jefe, oh no, ni al vecino, ¿cierto? Ni a la vecina se trata así. Entonces hay algo que con la voluntad de Dios, cuando estamos hablando de alimentarnos de la voluntad de Dios, pensemos en las acciones, no castigar con el silencio a la otra persona. Maneras típicas, hermanos, del viejo yo. De, ahora me quedo callado, no le voy a contestar. Ignorar intencionalmente a la otra persona. Dureza con respecto a los sentimientos de la otra persona. No validar los sentimientos.
Fornicación, acciones, hermano, fornicación, inmoralidad sexual de todo tipo, adulterio, robar, mentir, etc. Todo aquí viene en la Biblia. En el Nuevo Testamento, hermanos, las cartas que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dejó, Pedro, Juan, etc. Y también pensamientos o actitudes, pensamientos, no perdón, odio, resentimiento, malos deseos hacia la otra persona, anidar en la mente malos pensamientos, etc. Entonces, cuando hablamos de yo tengo una comida que comer, dijo Jesucristo, hermanos, que nosotros también, igual que Cristo, digamos, yo tengo una comida que comer. Y que también digamos, mi comida es hacer la voluntad de Dios, que yo haga la voluntad de nuestro Dios y que acabe su obra. En esta enseñanza de las Escrituras con respecto a la comida espiritual, hacer la voluntad de Dios, aclara el porqué de la vida mediocre de tantas personas que profesan fe en Jesucristo el día de hoy. El día de hoy, hermanos, el cristianismo está sufriendo una crisis horrible, porque miles y miles y miles y millones de personas están profesando ser cristianos, pero cuando se meten a su página de Facebook, hermanos, dicen más maldiciones y ponen bobada y media, ponen unas tonterías, pero se profesa ser cristiano. Jesucristo solo pensaba en comer. Solo pensaba en comer Jesucristo. Él tenía una comida que comer, hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Si nosotros los cristianos comemos la misma comida de Jesucristo, hermanos, también haremos la voluntad de Dios y terminaremos su obra aquí en la tierra, porque cada uno de nosotros no estamos aquí por pura casualidad. No estamos aquí por pura gracia de Dios, para que conozcamos el amor de Dios y para que nuestra vida sea, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Dios nos trajo aquí nada más para disfrutar nosotros la vida a nuestra manera? Para gastar su oxígeno, para gastar sus recursos de comida, ¿ustedes piensan que Dios ese es el plan de Dios? Nada más, ok, voy a que vengan varios seres humanos y que vivan para sí mismos, ni que piensen en mí. No, claro que no. Dios tiene un propósito y esa voluntad de Dios individual, hermanos, la identificamos conforme nos alimentamos de la comida de la palabra de Dios y la hacemos, empezamos a crecer y empezamos a entender el plan de Dios. Empezamos, el hombre, la cabeza de la familia, hermano, empieza a entender la suma importancia de su función como papá, como hombre en esa familia. Él es cabeza, él es líder, él es responsable. Tanto su esposa como sus hijos miran a ese hombre. Y ese hombre puede influenciar para bien o para mal a sus hijos. La esposa también, cuando se empapa de Dios, sabe en lo sumamente importante de su posición como mujer y la influencia de sus hijos. Si papá y mamá fallan, no esperemos hijos que teman al Señor y que sigan el temor de Dios, hermano. Todo lo contrario. Si la humanidad aquí en esta sociedad, miren por qué está un enredo, un desastre, una porquería se están viviendo en la sociedad, hermanos. ¿Pero por qué? Papá y mamá descuidaron su relación con Dios. Muchas veces es porque papá o la mamá o los dos juntitos, hermanos, fueron sumamente egocéntricos, egoístas, selfish. Simplemente pensaron en sus sueños, en su cuerpo, o en su fortuna, o en su casa y todo, y descuidaron a los hijos. Entonces, ¿qué se espera de los hijos? La cosa es que esos hijos se están casando, ¿cierto? Este jovencito, si no le enseñaron el camino del Señor, se casa con una mujercita que tampoco le enseñaron el camino del Señor. ¿Qué cosa se puede esperar de ese matrimonio? ¿Y qué cosa se puede esperar de los hijos de ese matrimonio? Bueno, lo estamos viviendo, las consecuencias del día de hoy. Cierren sus ojos, así como están, cierren sus ojos y voy a hacer una oración. Pero antes me dirijo a todos ustedes que son cristianos, que son hijos de Dios.
reflexiona, piensa, para, reflexiona. ¿Cuál es tu comida? ¿Tienes tú también una comida? Hermano y hermana, no se trata de aprender la Biblia, se trata de vivir la Biblia. Si tu comida es que yo haga, que yo obedezca a la voluntad del Señor, si te estás alimentando, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no pienses, no hay alimento. Tu alma va a quedar así, mediocre, infructífera. Entonces el día de hoy simplemente es tan sencillo, no tienes que darte de latigazos, hermano. No, es como la Biblia dice, el que robaba ya no robe, póngase a trabajar con sus manos haciendo algo bueno para dar al que tiene necesidad. Entonces cuando uno reflexiona en esto, Señor, realmente hasta el día de hoy, Padre, no he obedecido tu palabra. Tengo mucha información de tu palabra, Señor, pero quiero comerla, es decir, haciéndola, viviéndola. Así de sencillo. Así de sencillo y de simple. Ahora, me dirijo a una persona, si aquí hay alguien que nunca se ha arrepentido, que tú nunca has rendido tu vida a Cristo Jesús y lo quieres hacer el día de hoy, ahí en tu corazón, clama al Señor Jesucristo y di: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo del Dios vivo y verdadero. Creo que tú moriste en la cruz hace 2000 años y me perdonaste todos mis pecados. Y creo que tú resucitaste de entre los muertos por el poder de Dios para ofrecerme vida, porque yo nací muerto espiritualmente, dile. Y dile: Señor Jesucristo, el día de hoy me arrepiento y confieso que en verdad tú eres el Hijo del único Dios vivo y verdadero. Dile: Señor, yo creo que tú eres el Salvador de la raza humana y hoy te pido que tú me salves, Señor. Y dale gracias al Padre. ¿Alguien hizo esta oración que nunca la haya hecho? Nada más levanta tu mano y bájala, si es que alguien hay aquí. Bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos hecho esta oración. Déjeme orar y terminar esta meditación. Señor, gracias. Tú miraste los corazones, Padre, de mis hermanos, mis hermanas. Cada uno, Señor, tú lo conoces perfectamente. Ellos se conocen también. Con respecto al tiempo que tienen viviendo la vida cristiana, Señor, a toda la información que tienen en su cerebro con respecto a tu voluntad, pero Padre, también con respecto a si la están haciendo o no la están haciendo. Señor, líbralos de la mentira en la cual han caído. Que confiesen, Señor, de que han fallado y que de ahora en adelante, Señor, desean con todo corazón no solamente conocer tu palabra, sino hacer tu voluntad, la voluntad de tu palabra. Tú los conoces, Señor, y oramos porque creemos que así tú lo harás. Gracias te damos, Padre. Llévanos con bien de este lugar a nuestros lugares de origen, a nuestra casa. Gracias, Señor, por la abundancia de cosas materiales que tú nos das. Y que no olvidemos nunca, Señor, que lo que tú nos das es para que tengamos que compartir al que tiene necesidad. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Estamos